el capítulo 25, Jesucristo, nuestro abogado. Y la verdad que es un alivio saber, porque a veces tú piensas, ¿verdad? Cuando hay un juicio, muchas veces decimos, claro, si tiene un buen abogado, seguramente no lo condenarán. Entonces, da gozo pensar que en el juicio nosotros tendremos el mejor abogado que podamos tener, que será Jesucristo. Entonces, esto es motivo de gozo. Bueno, voy a compartir con vosotros el tema de hoy. Vamos allá. Muy bien. Jesucristo, a ver, aquí. Jesucristo, nuestro abogado. Capítulo 5. Seguimos con los temas del conflicto de los siglos. Estamos entrando ya en una parte bastante importante, donde la hermana Elena White, en este caso, nos va recordando siempre, nos recuerda nos recuerda la importancia de 1844. Bueno, nosotros seguimos recordando la manera que tenéis, por favor, de contactar con nosotros. A través del teléfono, aquí lo tenéis, 640869488. Por WhatsApp, por teléfono. Si tenéis alguna duda, aunque no sea de este capítulo, sea de capítulos pasados, pues por favor, escribir e intentaremos resolverla. O también podéis escribirnos a lasrosasiglesia@gmail.com. Ese es el correo electrónico donde también pues atenderemos cualquier duda o cualquier sugerencia que nos hagáis. Bueno, vamos a ver algunas cositas. Bueno, lo que aclaró definitivamente el misterio del chasco no fue otra cosa que descubrir el santuario celestial. Nosotros sabemos a comprender la importancia del santuario, fueron comprendiendo algunas cosas, porque les reveló todo un sistema de verdades que hasta ahora pues no conocían o no habían reparado en ellas, porque esta gente estudiaba mucho la Biblia, pero ellos creían, como ya hemos dicho, que Cristo venía y no vieron un poco más allá, aunque nosotros sabemos que era necesario porque el Señor tenía que ver quiénes eran fieles y quiénes no. Las verdades que ellos descubrieron con el santuario eran verdades armoniosas y que se relacionaban a través de las escrituras. En el santuario tenemos mucha verdad, tenemos toda la verdad y tenemos todo aquello que vemos a través de las escrituras. Y por supuesto, no cabe duda que Dios condujo y conducirá a su pueblo. En este caso, en 1844 y posteriores, fue el movimiento adventista. Les indicó cuál era el deber y qué camino andar. La luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque les mostró una gran verdad. Les mostró a Jesús, el compasivo y armonioso sumo sacerdote, que intercede y guía a su pueblo a través de las Escrituras. Y esto es maravilloso porque en esta época la gran mayoría, había, no todos, pero sí una gran mayoría de aquellos que se hicieron o aceptaron el movimiento adventista venían de la iglesia metodista, y en la iglesia metodista siempre se presentaba un Jesús justiciero que iba a castigar, que te iba a condenar al infierno, etc. De repente ver que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos ama, que intercede por nosotros, que nos justifica, claro, todo esto fue maravilloso y hizo que mucha gente volviese otra vez al movimiento adventista. Bueno, vamos a recordar un poquito algunas cosas. Esta cita me ha gustado mucho. Está en la página, en mi libro es página 476-477. Dice así: tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaba al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos.
El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al final de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Mirad qué interesante, porque llevamos varios capítulos donde la hermana Elena White repite una y otra vez que el error no estaba en los cómputos, que los cómputos eran verídicos, que eran ciertos, que el error no estaba en los cómputos. Y yo me pregunto, ¿por qué repite tanto esto? Porque nos quiere hacer ver que tenían razón en una gran parte. Lógicamente nosotros sabemos, y también como es así, en que se equivocaron en el acontecimiento. Y yo pienso que un pueblo que dice que se ha equivocado, pues es un pueblo humilde, es un pueblo que dice nos hemos equivocado, no tenemos este orgullo y queremos seguir adelante porque el Señor nos está conduciendo con toda humildad. Por eso ella repite mucho, los cómputos eran correctos, pero el evento no. Nosotros ya lo sabemos. Bueno, aquí hay un cambio interesante. En Daniel capítulo 7, versículo 13, aparece el anciano de días. Bien, esto no puede representar la segunda venida de Cristo a la tierra, puesto que Cristo llega hasta el anciano de días. Aquí se representa la entrada de Cristo en el lugar santísimo para la purificación del santuario. Si nosotros cogemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 en adelante, hay una clave, porque dice que el Hijo del Hombre llegó hasta, es decir, indica movimiento de un lugar a otro. Esto es muy interesante. Mirad, todos aquellos que tengáis el libro Primeros Escritos, os recomiendo que leáis La visión del trono, donde ella explica todo esto perfectamente. Cómo Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y una serie de cosas que son muy interesantes. Y si alguno la puede leer en inglés, mucho mejor, porque en inglés está más completa que en español. Esto es porque la hermana Elena White, cuando tuvo la visión del trono, se la mandó al director de un periódico, pero se la envió a nivel personal. Este hombre la publicó y cuando ella la vio publicada le volvió a escribir diciendo, no, es que yo solo te la mandé a ti, ahora te la voy a mandar completa para que la publiques. Entonces, en español han cogido la parte que no está completa, pero si alguno lo puede conseguir en inglés, hoy en día en internet lo podéis ver porque incluso está traducido. Es muy bonita porque ahí está más completa y es una visión que aclara precisamente esta parte del conflicto de los siglos. Lo de Daniel 7:13 en adelante, cómo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y algunos eventos que ocurrieron. Como estaba simbolizado, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial. Esto también lo profetiza en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Aquí nos dice que la venida de Jesús al lugar santísimo fue repentina, inesperada para su pueblo. El pueblo no estaba preparado para la segunda venida. Todavía no estaban preparados, habían visto una gran verdad, estaban reavivándose espiritualmente, no estaban aún preparados para la segunda venida. Y como estaban tan centrados en la segunda venida, no repararon en el hecho. Es cierto que esta entrada de Jesús del lugar santo al lugar santísimo fue repentina. No lo esperaban porque estaban, como hemos dicho, más centrados en la segunda venida. Todavía quedaba una obra por hacer. Sus mentes debían ser dirigidas al templo de Dios y debían seguir por fe al sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio. Había que darle a la iglesia había que darle a la iglesia todavía sabiduría, instrucción y dirección. Bueno, estar de pie. En Malaquías capítulo 3, versículo 2, versículo 3 dice, ¿quién se podrá mantener en pie en ese gran día? Bueno, ella aclara, en la página 477 dice
Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada como ya claridad en el mensaje del capítulo 14 de Apocalipsis, es decir, el mensaje de los 3 ángeles. Ellos comprendieron que había pasado algo y cuando comprendieron el santuario comprendieron también las verdades, especialmente el mensaje de los 3 ángeles. Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Pero todavía a Jesús le quedaba una obra que hacer y tenía que hacerla. Pasó igual con los discípulos. Jesús tenía una obra que hacer y los discípulos no la comprendieron, pero Jesús siguió adelante. Luego el Espíritu Santo les ayudó en Pentecostés a comprender todo lo que había sucedido. Aquí ocurrió igual. El Espíritu Santo luego les ayudó a comprender todo lo que había ocurrido. Bueno, también se habla del juicio. En la segunda venida Jesús vendrá a dar a cada uno conforme haya sido su obra, es decir, a traer la sentencia del juicio. Mirad, en la palabra de Dios tenemos varias expresiones para determinar el mismo suceso. Por ejemplo, en Daniel 8:14 habla de la venida de Cristo como sumo sacerdote que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. También hacia el anciano de días, Daniel 7:13. La venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, o incluso el novio a las bodas, en Mateo 25. Todo esto son descripciones del mismo momento, no describen la segunda venida, sino el suceso de que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora lo vamos a explicar especialmente en la parábola de las 10 vírgenes, porque ahí siempre hemos pensado que la venida del novio es la segunda venida. Bueno, aquí nos lo explica bien la hermana Elena White. Dice que en el verano, en el otoño de 1844, se hizo esta proclamación: el novio viene. Ellos pensaban que Jesús iba a venir y proclamaban: Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Entonces se conocieron las 2 clases de gentes que están representadas por las vírgenes de la parábola. Vosotros sabéis que en esta parábola hay 2 tipos de vírgenes, 2 tipos de personas. Son 10 vírgenes, pero 5 de una clase y 5 de otra. Y aquí nos explica que las prudentes esperaban con regocijo la venida del Señor, la venida del novio. Se habían estado preparando, estaban preparadas. Mientras que las imprudentes son las que, presa del temor, se habían conformado con una teoría de la verdad, pero estaban destituidas de la gracia de Dios, porque no estaban preparadas. La boda representa la recepción del reino por parte de Cristo. La ciudad santa es la novia, la esposa del Cordero. Las vírgenes simbolizan a la Iglesia. Por lo tanto, el pueblo de Dios son los invitados, no podemos ser la novia. Es cierto que la Iglesia se representa en Apocalipsis como una mujer, pero dice Apocalipsis claramente que la novia es la ciudad, la Nueva Jerusalén, que se está preparando, que se está ataviando. Aquí vemos un poco todos los elementos que aparecen en la parábola. Después de recibir el reino, vendrá en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, por eso es interesante ver cómo todo esto nos habla del mismo evento, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y va a recibir el reino. Y cuando ya esté toda su obra que haya terminado, entonces regresará a la tierra a por su pueblo, a por los invitados. Y ahí ocurrirá lo que nos decía la parábola: aquellos que estén preparados entrarán en el gozo con el Señor y los que no estén preparados
pues no podrán entrar. En 1844 el novio viene. La creencia de que el novio viene en 1844 indujo a muchos a esperar el inmediato advenimiento, como ya hemos visto. En el tiempo señalado, 1844, vino el novio, pero no era la segunda venida como ellos pensaban, sino que ¿a dónde vino? Vino al anciano de días, a las bodas, a recibir el reino. Las jóvenes preparadas entraron con él y se cerró la puerta. De hecho, es muy interesante porque después de 1844 a los adventistas se les conocía como el pueblo de la puerta cerrada. Fue otro error que gracias a Dios pudieron también subsanar. Dice, no iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verificarán en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver a las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en la presencia de Dios. En este sentido, es el que se dice que ellos van con él a las bodas. Hay otra cita muy bonita, está en la página 481, que dice así: según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas, los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia. Escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio del ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptaron las mismas verdades, siguieron por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta. Todos estos están representados como si entraran a las bodas. Es una representación. Sé que a veces podemos equivocarnos, porque si tú luego lees Palabras de Vida del Gran Maestro, ella habla de esta parábola también y la explica y habla de la condición de la iglesia y de cómo estará el pueblo de Dios cuando Cristo venga, representado por las vírgenes. No es una contradicción, ¿de acuerdo? Ella dice que en 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, la parábola representaba a aquellos que habían entrado con Cristo en el santuario celestial, pero por fe, ¿vale? Porque dice que por fe siguen al Cordero donde quieran que van. Eso es su pueblo. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que comienza el juicio investigador, porque en Mateo 22 vemos otra parábola que también tenía que ver con una fiesta de bodas. En esta parábola, Jesús nos relata que el rey, el anfitrión, entra a las bodas y investiga cómo estaban los invitados, si estaban adecuadamente vestidos, para ver si realmente estaban vestidos para la ocasión. Bien, el vestido de bodas aquí representa la justicia de Cristo, emblanquecida por la sangre del Cordero. Por eso, el rey, aquellos que él mismo les había dado el vestido, eran los invitados a la boda, en la parábola. ¿Por qué? Era la justicia de Cristo. No es algo que nosotros podamos hacer. Yo no me puedo vestir con mi justicia, porque mi justicia no vale para nada. Por eso, el que estaba vestido inadecuadamente, ¿qué le pasó? Lo echaron fuera. Esto es el juicio investigador. ¿Qué investigan? La obra de verificar los caracteres de quienes se están preparando para el reino de Dios. Seremos juzgados por nuestro carácter, hermanos. Esta es la obra final de Cristo en el santuario. Recordáis que la semana pasada hablábamos un poquito del día de la expiación, que también era un día de juicio. También se juzgaba al pueblo de Israel. Cuando haya terminado la obra de investigación, cuando todos los casos se hayan fallado, ¿qué ocurrirá? Se acabará el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. No antes como algunos piensan. Cuidado, porque hay por ahí algunos hermanos que están diciendo que la gracia se terminará antes para los adventistas antes que para los demás.
Yo no he leído nada en la hermana Elena White que diga eso. Sí he leído libros, he leído mucho en el cual dice esto, que cuando se termine el juicio, cuando Jesús diga consumado es, entonces se terminará la gracia, y la gracia se terminará para todos, porque Cristo ya habrá salido del santuario celestial. Yo he estado buscando mucho eso que estos hermanos dicen y de momento no lo he encontrado. Yo os agradecería si alguno encuentra una cita y alguna cosita, pues por favor que me lo diga, que me mande la referencia para que yo lo pueda ver. Hasta ahora, y llevo tiempo investigando esto, no lo he encontrado. Bueno, vamos a entender un poquito el tema. ¿Por qué se les llamaba el pueblo de la puerta cerrada? De hecho, cuando buscaron un nombre para la iglesia, casi le ponen el pueblo de la iglesia, de la puerta cerrada. Bueno, vamos a ver el porqué. Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Entró al lugar santo del santuario celestial y comenzó una obra a favor de los pecadores, lógicamente, porque él había muerto para salvarnos a todos. Y ahora comenzaba esa obra a favor de todos aquellos que aceptaban su muerte. Entonces, en 1844, ¿qué ocurre? Pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Ahí comienza el juicio investigador. El sumo sacerdote está realizando la obra de la expiación. Aparte de la obra de la expiación, también lleva implícita la investigación del juicio, como ocurría en el día de la expiación en el santuario terrenal. Cuando el juicio acabe, ¿qué ocurrirá? La gracia se terminará. Entonces el sumo sacerdote se pondrá las ropas reales y vendrá a por su pueblo. Esto es lo que no entendieron los adventistas en 1844. ¿Qué es lo que no entendieron? Después de 1844 creyeron que el Señor vendría muy pronto, que la obra de Cristo habría cesado y que ya no intercedía y que la gracia terminaría antes de la segunda venida. Ellos pensaron que después de 1844, como el Señor no había venido, ellos pensaban que la obra de Cristo ya había terminado, porque era una fecha profética, y que ya no habría más intercesión, y por lo tanto la gracia ya se había terminado, y que, como la gracia se había terminado, aunque no viniera en 1844, iba a venir muy pronto. A esto se le llamó la puerta cerrada, la puerta de la misericordia. Ellos pensaban que esta puerta se cerró después de 1844. El concepto es, como Cristo va a venir, la gracia ya se ha terminado, por lo tanto la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia está cerrada. Ya no hay más intercesión por los pecadores. Pero el santuario les reveló que se cerraba una puerta, pero no era la puerta de la misericordia. Se cerraba una puerta y se abría otra. En el mensaje a una de las iglesias dice, yo pongo delante de ti una puerta que nadie puede abrir y nadie puede cerrar, solo yo. Claro, ¿qué puerta se cerró en 1844? La del lugar santo, porque Jesús dejó el lugar santo y pasó al lugar santísimo. ¿Y qué puerta se abrió? La puerta del lugar santísimo. De hecho, en Apocalipsis, Juan dice, y vi el templo del cielo abierto, la puerta abierta. Se abría la puerta de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, donde Jesús oficia a favor de los pecadores. Esto es lo que ellos no comprendieron. La puerta abierta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Ahí dice, conozco tus obras y pongo una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Claro, la puerta del santuario solamente Cristo puede abrirla o puede cerrarla. Esto se dice a los que por fe siguen a Jesús en su obra de expiación y reciben la bendición de su mediación. La puerta no se abrió para los que, como los judíos en tiempos de la primera venida, se negaron a creer en Cristo como Salvador y Mesías. Si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador y Mesías, claro, la puerta está cerrada para ti, porque tú no lo aceptas. Y después de la muerte de Cristo, siguieron con el sistema de sacrificios de animales. Estos fueron dejados en total oscuridad. La puerta está cerrada para ellos y para todos aquellos que no creen en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Por eso Jesús dice, cualquier pecado le será perdonado a los hombres, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú pecas contra el Espíritu Santo, no aceptas a Jesús ni como tu Salvador, ni como sumo sacerdote, ni nada,
claro, la puerta está cerrada para ti. No se puede hacer nada por ti porque tú no quieres. Porque no tienen ni aceptan a Cristo como el sacrificio verdadero. Si yo no acepto a Cristo como el sacrificio verdadero, no hay nada más que se pueda hacer por mí, porque no hay ningún otro sacrificio que pueda limpiar mi pecado, solamente el sacrificio de Cristo. Bueno, esto comenzó con un periodo de prueba. Fue un periodo duro para los adventistas. Nosotros ahora lo vemos en el tiempo y decimos, hombre, pues es que no sabían. No, claro, es que estaban empezando, estaban descubriendo muchas cosas. Date cuenta que esta gente estudiaba mucho la Biblia, pero lógicamente el Señor les fue revelando progresivamente las verdades. Es cierto que en este periodo de prueba muchas mentes de muchos fueron dirigidas al santuario celestial. Algunos renunciaron a su fe y acusaron a los adventistas de ser agentes de Satanás. Esto lo podemos comprender porque mucha gente quedó tan chasqueada, quedó tan mal con todo aquello que ocurrió, que echaban las culpas unos a otros al final. Y mucha gente que salió del grupo de Emilia, del grupo adventista, decía, no, eres un agente de Satanás porque has engañado, has desilusionado, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto en otros capítulos. Pero otros sostuvieron que el Señor les había guiado y que el Señor les seguiría guiando. Y en el pasado condujo a su pueblo y vieron a su gran sumo sacerdote que había comenzado a desempeñar otro ministerio y lo siguieron por fe. Aunque a veces no comprendían cosas, pero lo siguieron por fe. Y fueron guiados también a ver la obra final de la iglesia. Estudiaron y entendieron el mensaje de los tres ángeles, el primero y el segundo especialmente, y después prepararon al mundo para que se aceptase el mensaje del tercer ángel. Así que el Señor les dirigió y era necesario que pasaran por este periodo para que sus mentes fueran dirigidas a través de la palabra al santuario celestial, donde empezaron a comprender muchas grandes verdades. Bueno, hermanos, terminamos. Tenemos un gran sumo sacerdote en el santuario celestial, que ha sido tentado en todo, pero no ha cometido pecado. Puede ayudarnos si nos acercamos con fe. Está haciendo la obra de expiación y de juicio por su pueblo. Pero cuando todo esto termine y diga consumado es, la gracia terminará, el sumo sacerdote saldrá del santuario y vendrá a buscar a su pueblo. Que el Señor nos acompañe y que ojalá tú y yo y todos aquellos que nos están escuchando estemos preparados para este momento, para ir y recibir al Señor en el cielo y ya ir a la tierra nueva que Él nos ha prometido. Bueno, recuerdo cómo contactar con nosotros, teléfono 640-869488 por WhatsApp o por correo electrónico lasrosasiglesias@gmail.com. Así que, hermanos, si tenéis alguna duda, cualquier comentario, por favor, hacerlo sin ningún problema. Nos escribís y lo miramos.